Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo curso sobre los 10 puntos clave a tomar en cuenta al momento de implementar un WMS. Hoy nos acompaña Jorge Torres, es un consultor con experiencia en sistemas de información y WMS y pues en acompañar clientes, empresas en la implementación de este. Y bueno, trabaja en temas de operación logística. Hace parte de SDI Group, que es una empresa que lleva más de 30 años trabajando en temas de centros de distribución. Entonces, vamos a dar la palabra ahora a Jorge. Muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar con este pequeño webinar en el que queremos centrarnos en 10 puntos claves para no fracasar en nuestro proyecto de implementación de un WMS. Los temas que vamos a ver hoy son los siguientes. Es la introducción al WMS, es para enfocarnos en el tema de implementación y hacer un repaso general de qué es la herramienta y qué podemos esperar de ella, como qué es historia y evolución de los WMS en los últimos años. Después vamos a ver el tema de para qué sirve un WMS, las utilidades, ventajas y estructuras típicas que podemos tener para su implementación y después nos vamos a centrar en las 10 claves que podemos dar para el éxito de su proyecto de WMS. Vamos a iniciar, antes de iniciar con el tema de introducción, vamos a hacer la primera pregunta para que ustedes la respondan. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es ¿qué tan familiarizado está usted con el concepto de WMS? ¿Muy familiarizado, familiarizado, poco familiarizado o si desconoce el término? Vamos a dar un momento para que ustedes lo puedan solucionar. Listo, muchas gracias a todos por la respuesta. Veo que están muy activos en participación. Después vamos a ver algunos resultados de estas encuestas. Vamos a iniciar entonces con el primer tema, que es la introducción al WMS. Entonces, la idea va a ser revisar muy rápidamente los conceptos de qué es un WMS y para qué sirve. Como les iba a decir, el WMS es un programa informático que se destina a la operación de un centro de distribución. El WMS normalmente controla todos los procesos y flujos de los productos y de trabajo dentro de múltiples bodegas por medio de algunos procesos de recepción, almacenamiento, alistamiento, transformación, empaque y el despacho de mercancía básicamente. Hoy en día los WMS cuentan con funcionalidades muchísimo más grandes y robustas que se pueden ver en detalle, pero en general estas son las funcionalidades básicas que puede controlar un sistema de WMS. ¿De dónde surgen los WMS? Más o menos en los años 70 se tuvo la necesidad de empezar a controlar lo que hoy llamamos los CARDEX, de entradas y salidas de los productos. Esto se dio con el ingreso de los UPC o los Universal Product Code, que nos dieron el número de referencia o tipos de codificación estándar para los productos dentro de los almacenes. Estos primeros sistemas solamente controlaban inventarios dentro de una locación. Quiere decir que solamente funcionaba para entradas y salidas de un almacén. Posteriormente, en los años 80, se controlaban flujos dentro y fuera del centro de distribución y empezó a ser un poco más específico el manejo y mucho más avanzado de acuerdo al avance que había en la tecnología para esa época. Durante esta época muchas innovaciones se han dado en el desarrollo de los primeros WMS de generación antigua
hasta llegar al moderno WMS que incluye los códigos de barra, tecnologías de redes, RFID, así como mejores computadores, servidores y tecnologías de red, y que nos permite mejorar el tema del manejo de la data, así como el incremento en el almacenamiento de datos que nos permite guardar mucha más información en nuestras aplicaciones para después procesarla. Todo esto se ha hecho con el fin de lograr inventarios precisos, reducir el ciclo de procesamiento de un pedido, o sea, hacer un almacén más ágil, controlar los procesos y los productos, mejorar la exactitud de mis procesos y de mis inventarios, el cumplimiento y la mejora de la productividad a todo nivel dentro de un centro de distribución. ¿Cómo han evolucionado los WMS en la actualidad? Hoy en día un almacén que se puede nombrar de tecnología superior no puede operar sin un WMS o como una entidad aislada del resto de las operaciones de una compañía. Esta habilidad para integrar las operaciones de almacenamiento y mejorar la estrategia de suministro de una empresa permite que el manejo de la información se convierta en una clave del éxito y como tal nos brinda herramientas para la acertada toma de decisiones a niveles superiores de una compañía. Esto requiere que accedamos a información de toda la red de distribución y de toda la red de la compañía para facilitar esta toma de decisiones. Dentro de esta evolución hemos visto temas de integración y automatización de procesos de negocio, capacidad de proveer información en tiempo real sobre el flujo de las operaciones, generar reportes que permitan tomar estas decisiones sin un gran tiempo de procesamiento, o sea que la información ya esté lista para su uso y para la toma de una decisión en línea, generar y hacer seguimiento a los indicadores de gestión de una compañía y poder tomar decisiones de acuerdo al desempeño que vamos viendo. Y la parte de integración con herramientas como los Material Handling Equipments o toda la parte de automatización de un almacén y todas las tecnologías complementarias como Pick-to-Light, RF, RFID y todas estas nuevas tecnologías que han salido para el manejo del almacén y las ayudas para los procesos de picking. Vamos a seguir, antes de seguir con la siguiente parte de para qué sirve hoy en día un WMS, vamos a hacer una nueva pregunta para que ustedes la contesten, por favor. Es, ¿qué herramienta utiliza actualmente su empresa para administrar su centro de distribución o almacén? Entonces vamos a ver si es un WMS avanzado, un WMS de desarrollo local o propio, si lo están manejando con su ERP, con su sistema contable o con otro tipo de sistema. Vamos a dar un momento para que ustedes la contesten. Listo, les compartimos los resultados de la segunda pregunta que hicimos sobre qué herramienta utiliza actualmente en su empresa. Vemos claramente en la pantalla, ustedes lo pueden ver, que la mayoría está usando su ERP como sistema de control de inventarios y el WMS está quedando, digamos que a un lado dentro de esta parte del manejo de un centro de distribución. Esto nos dice que hay bastantes cosas por lograr a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica para
lograr que nuestros centros de distribución cuenten con una herramienta apropiada y realmente obtener los beneficios de tener este tipo de herramientas en un centro de distribución. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a seguir entonces con el tema de para qué sirve el WMS. ¿Cuál es el objetivo de toda esta presentación? Es que ustedes puedan garantizar el éxito de su proyecto de WMS. Para poder garantizar este resultado, es muy necesario que ustedes sepan los beneficios que pueden lograr y los factores por los cuales ese proyecto puede dejar de ser exitoso a convertirse en un costo que puede ser muy alto para la compañía, no solo en el momento de comprar e implementar, sino a largo plazo, en muchos temas que son importantes. Es muy importante tener en cuenta en el momento de seleccionar e implementar mi WMS. Entonces, poniendo un WMS en ejecución de la forma correcta y teniendo en cuenta estos tips que vamos a dar en la conferencia de hoy, una empresa puede lograr en un corto tiempo un gran número de ventajas que incluyen las siguientes. La gestión de la capacidad del depósito, que es definición de las áreas y reglas de ubicación, reabastecimiento de posiciones y en sí el flujo de mercancía dentro del almacén. Ahorro de espacio eliminando stock excesivo y permitiendo tomar mejores decisiones en el manejo del inventario. Seleccionando ubicaciones adecuadas para los tipos de producto, medidas de producto y reglas de compatibilidad que yo necesite en un almacén. Maximizar la utilización del almacén en sí, utilizando la filosofía de un almacén semicaótico en el cual el sistema es el que va a controlar dónde se encuentra el producto y no la inspección visual de un supervisor. Vamos a contar con una visibilidad muy precisa de las cantidades y condiciones de las mercancías que tenemos dentro de nuestro almacén. Vamos a tener una forma de planificar el surtido o el throughput de todo el flujo de mercancías hacia el exterior de una forma optimizada. Vamos a poder hacer un surtido y despacho por diferentes tipos, como por batch, por camión, por pedido, por ruta, por cliente y muchos otros criterios que podemos tener para la salida de mis productos, optimizando mucho más el movimiento de recursos, personas, equipos dentro de un almacén. Vamos a tener seguimiento y control del trabajo con indicadores muy precisos de cómo se están utilizando los vehículos, las personas y las áreas del almacén. Vamos a optimizar la selección, la programación y el cargue de estos vehículos. Efectuar operaciones de cross-docking con total trazabilidad, que es una operación que se ha vuelto muy popular en los últimos años con excelentes resultados, pero también requiere un gran seguimiento y control de parte de los sistemas de información. Podemos asignar tareas por sectores del almacén y por tipos de herramienta. Esto nos va a permitir que algunas de las personas, por ejemplo, un montacarga no necesite ir a hacer un picking de una unidad, que las personas que solamente van a pie no puedan ir a sacar, no les dé una tarea de sacar un pallet dentro del almacén y otra serie de beneficios que me permiten concentrar el trabajo donde realmente lo necesito. Y esto, entre otras cualidades que y rendimientos y ventajas que van a tener ustedes en el centro de distribución, y todo esto a la larga va a ser un impacto económico muy grande para una compañía. ¿Cómo hace el WMS como parte de una integración en una compañía? La integración del WMS con los sistemas de la organización y con los de los clientes, en los casos de que se manejen clientes externos, son como sistemas de ERP, PMS, sistemas de facturación, incluso hasta llegar a puntos de puntos de venta, y con los sistemas operativos como los Warehouse Control System que manejan todo este tipo de tecnologías que yo puedo tener dentro de mi almacén, los sistemas de PTL, el RFID, los sistemas de radiofrecuencia, voice picking, hacen que la competitividad de una compañía se dispare. Requerimos con esto menos tiempo y menos recursos para el funcionamiento, así como la disponibilidad de información en tiempo real. Esto que nos permite tener una operación logística muy ágil y reaccionar ante los cambios del mercado. No podemos tener una operación logística que no se adapte al mercado. Lo contrario, debemos responder rápidamente a esos cambios, pero hacerlo de forma controlada y de forma que no tenga un gran impacto operativo dentro del centro de distribución. Esta capacidad de integración debe convertirse en un factor decisivo que le permita a usted potencializar
esta herramienta y como tanto que ese proceso logístico se convierta en un apoyo. Entonces, ¿qué debe contar un WMS? Integración cooperativa o integrativa con todos los sistemas que hagan parte de su negocio. Contar con capacidades extendidas de integración que permita que yo pueda operar tipos de tecnologías diferentes de acuerdo a los tipos de producto que yo tengo o al tipo de operación logística que yo vaya a manejar. Esto entra como dispositivos, sorter, conveyos, sensores y todo este tipo de tecnologías que han surgido últimamente y que van a hacer que su operación logística a futuro se proyecte de una forma más consolidada. Aplicaciones del fabricante. Estas son aplicaciones que le puede ofrecer su WMS para extender ese portafolio de servicios y ese tipo de utilidades que usted puede brindar y funcionalidades que usted podría utilizar para maximizar la utilización de su cadena de suministro. Y tener una adaptabilidad apalancada que permita cambios y funcionalidades no existentes dentro de su WMS cuando usted lo implementa. Vamos a ver a continuación un diagrama de un centro de distribución de última tecnología en el cual el WMS funciona como el cerebro de esta operación y todos los demás partes, sistemas, funcionan como las extremidades del cuerpo. Si esta interacción no se hace de la forma adecuada desde la configuración del WMS y la configuración del proceso físico del almacén y la selección de estas herramientas que yo voy a utilizar, es muy posible que su almacén no funcione como usted lo espera. Por ello, el WMS puede ser el gran éxito a nivel operativo si se tiene en cuenta todos estos aspectos, o puede ser un gran dolor de cabeza si se toma a la ligera y no se ejecuta de la forma correcta. Aquí vemos una estructura típica de una red conectada al WMS, en el cual el WMS es el cerebro de todas estas partes y vemos el resto de equipamiento como extremidades de una operación logística que nos permite hacer diferentes tipos de operaciones y controlar diferentes tipos de procesos dentro de un centro de distribución. Vamos a proceder con una nueva pregunta para ustedes y es preguntar si su sistema actual o WMS o el equivalente que ustedes cuenta con las capacidades que hemos visto con anterioridad. Voy a dar un minuto para que ustedes lo puedan contestar. Muchas gracias. Quienes nos han hecho preguntas, estamos contestándolas durante la presentación o al final. Entonces recuerden que si tienen preguntas, nos las pueden hacer vía la herramienta questions o preguntas. Muchas gracias. Listo. Estamos viendo la respuesta a esta pregunta. Si su sistema actual cuenta con estas herramientas de integración, vemos que en algunas se cuenta con algunas de estas herramientas de integración y lo están conectando con algunos sistemas y el 27% nos está diciendo que ninguna de estas capacidades. El interés de este seminario es que ustedes cuando estén en su proyecto de implementación puedan responder a esta pregunta, que todas estas funcionalidades de integración se usan, lo que va a maximizar más el uso de esta inversión.
Entonces, vamos a continuar ya con el siguiente tema, que es las 10 claves del éxito para su proyecto WMS, y es el tema que nos ha traído a esta presentación. Entonces, antes de comenzar vamos a mirar los factores que debemos tener en cuenta. Entonces, dadas estas complejidades de cada una de las compañías el día de hoy, los requerimientos de cada una en cuanto a las funcionalidades que debe tener su WMS pueden variar de forma significativa, lo que puede hacer que la selección de este sistema no sea tan evidente y no se base en una decisión simplemente de cuál es mejor o peor, sino simplemente cuál se puede adaptar a mi compañía de la mejor forma a un menor costo. La mala selección de un sistema de gestión del almacén en un WMS, así como la mala ejecución del proyecto, se traduce generalmente en pérdidas muy importantes de dinero, de tiempo y de recursos para su compañía. Entonces, estos factores que debemos tener en cuenta son la estrategia de la organización, hacia dónde va dirigida mi organización en los próximos 10 años, para trazar una línea que nos pueda llevar, obviamente va a tener algunas desviaciones, pero nos va a llevar hacia dónde va mi compañía y hacia dónde yo debo dirigir la implementación de este tipo de herramientas. Debo tener en cuenta los procesos de negocio con los que actualmente yo cuento en mi compañía y cómo alineo esto con la estrategia de la organización. Debo ver la complejidad de mi operación hoy en día para analizar los productos que manejo en el almacén y el tipo de operaciones que yo voy a trabajar, cómo van a interactuar con la selección de este WMS. Tengo que mirar todas las herramientas de software con las que yo hoy cuento en la empresa para empezar a hacer los análisis de cómo integrarlos, para no tener al final del día una persona digitando de un sistema a otro o descargando este tipo de información y procesándola para poder seguir al siguiente paso, que es uno de los errores más comunes que se da en este tipo de implementaciones. Tengo que revisar todos los elementos tecnológicos con los que yo cuento en mi compañía, tipos como radiofrecuencias, tipo de equipos que yo manejo, tipo de vehículos, y cómo conectar y hacer interactuar esto dentro del proceso físico del almacén y interactuar así dentro del proceso del sistema. Y un tema que puede estar muy ligado a los últimos dos, pero que es totalmente diferente, es la arquitectura tecnológica con la que yo estoy trabajando en mi compañía. Qué tipo de bases de datos uso, qué tipos de redes y protocolos de conexión tengo. Esto para hacer una selección correcta del WMS y de la herramienta que pienso instalar. ¿Qué puede pasar? La arquitectura tecnológica puede bloquear, parar o hacer que el proyecto WMS no funcione de la forma que se espera o que se prometió en el momento que ustedes lo adquirieron. Y esto nos va a dar al final un apalancamiento para la correcta selección de qué herramienta debo utilizar. Entonces vamos al grano con los primeros temas de las 10 puntos claves para que su proyecto WMS no fracase. El primero con el que yo estoy viendo es la experiencia en su industria. Entonces, el WMS que usted está adquiriendo o que piensa adquirir tiene conocimiento y experiencia realmente en su industria para que pueda hablar su mismo idioma. El proveedor y los realmente encargados de esta implementación, que generalmente es un canal, no es la casa matriz, hablan su idioma y el de su negocio. Este canal o esta compañía ha desarrollado las características y funciones que le pueden ayudar a cumplir con estos requisitos. Entonces, estas son las preguntas que ustedes deben realizarse y cómo podemos mitigar este riesgo. Entonces, investigue la experiencia en el campo de cada uno de estos proveedores de WMS y la experiencia ayudando a las empresas que son del tamaño similar a la suya. Investigue la experiencia del equipo implementador que va a estar a cargo de su proyecto y que lo va a acompañar en este proceso. Generalmente, la experiencia del equipo implementador puede basarse en un conocimiento de sistemas, pero realmente usted necesita que sea gente que lo acompañe desde el punto de vista de procesos logísticos, porque una de las cosas que más falla es la definición del proceso físico de los productos y de estos cambios que debe hacer usted en su centro de distribución antes de implementar el WMS. Y pida referencias enfatizando en el tiempo de implementación que tuvo,
cuáles fueron las dificultades principales de este proceso de implementación y cómo fue el tema del desarrollo de funcionalidades. Generalmente usted podría buscar experiencia local en estos temas, pero debido a que se trata de herramientas que ya han tenido un gran desarrollo a nivel mundial y que en Colombia actualmente, como vimos en las encuestas anteriores, no se encuentra muy bien desarrollado, es preferible buscar experiencia en procesos en mejores partes donde ya se cuenta con avances a las mejores prácticas logísticas. La segunda clave que estamos viendo es la adaptabilidad y modificaciones que le debe hacer usted al WMS. Entonces, las preguntas que debe hacer ¿es este WMS adaptable y flexible para soportar su operación única? Normalmente las compañías tienen procesos únicos que los han hecho exitosos y por lo cuales hoy en día están trabajando y son factores diferenciadores del mercado. Pero ¿es el WMS es lo suficientemente flexible para adaptar esos procesos que lo han hecho exitoso a usted? ¿Puede de forma sencilla hacer estas modificaciones en estos flujos de trabajo sin recurrir a desarrollos o en las modificaciones de código? ¿Qué tan empoderado estará usted o su equipo de implementación para realizar este tipo de modificaciones en los flujos de trabajo? ¿Cómo vamos a mitigar esto? Entonces, lo primero es asegúrese de hablar con los clientes de cada uno de estos proveedores sobre el proceso de hacer estos cambios en el WMS y cuál fue la participación real que tuvieron ellos en esta, y también infórmese del costo que tienen estas modificaciones dentro del proyecto. Normalmente estas modificaciones tienden a ser un valor muy alto dentro del proyecto que usted no lo contempla en el momento que recibe la propuesta, por lo cual es muy bueno que usted conozca este costo de propiedad a lo largo del desarrollo del proceso. Pregúntele al vendedor o a la persona que está ofreciendo el WMS sobre cómo hacer las modificaciones en sus flujos de proceso y si esto llegaría a afectar el código fuente del programa. Vamos a ver el tercer punto, que es la flexibilidad en la arquitectura. Entonces vamos a ver si cuenta este WMS que ustedes están evaluando con las opciones para funcionar en diferentes esquemas. Lo que hablábamos anteriormente del tema de la arquitectura, donde su WMS debe empezar a interactuar con diferentes tipos de bases de datos, diferentes tipos de esquemas, esquemas en la nube, esquemas de virtualización, esquemas de múltiples servidores o de un solo servidor centralizado. Es un tema que ustedes deben analizar antes de seleccionar esta herramienta. Tenemos que ver si su WMS cuenta con diferentes alternativas de instalación, si cuenta con diferentes alternativas de implementación y si cuenta con diferentes alternativas de actualización a través del tiempo. Esto es un tema muy importante porque normalmente ustedes están muy contentos con su WMS de la versión actual, de la versión 2013 o 2014, y esto a lo largo del tiempo va a hacer que dentro de 10 años ustedes todavía cuenten con la misma versión, a menos que empiecen un nuevo proyecto de actualización de instalación. Por lo tanto, esta respuesta es muy importante y mirar qué herramientas le ofrecen tipos de esquemas o soluciones a estos cuestionamientos. Este tema, último tema que estamos viendo de la actualización y la flexibilidad en la arquitectura, puede a lo largo del tiempo ser el factor por el que su WMS va a terminar costándoles el 50 o 100% más de lo que realmente les costó el comprarlo. ¿Cómo vamos a mitigar este riesgo? Pídale la información de los esquemas de instalación disponibles con los que cuenta su herramienta. Asegúrese de comunicar sus limitaciones de infraestructura al comienzo del proyecto o estas restricciones que usted tenga para que el esquema para que en la implementación usted no tenga que incurrir en costos para cambiar y modificar esta infraestructura. Ese es un punto muy importante que es la experiencia del equipo implementador. Entonces, cuenta el equipo de implementación, y aquí me refiero no a la compañía proveedora del software, con la experiencia suficiente en implementaciones. Cuenta con una metodología clara que pueda asegurar una implementación exitosa.
En esto me refiero a que sean metodologías claras de cumplimiento y metodologías que le permita acelerar la obtención de los beneficios de la instalación de su herramienta. ¿Cuentan las personas encargadas de la implementación con esta experiencia en la integración de sistemas, modificaciones y desarrollo de procesos logísticos? Esto es muy importante porque normalmente son personas que saben de sistemas, pero el proceso logístico queda aparte. Por lo tanto, van a empezar o usted puede incurrir en no automatizar su sistema, sino más bien en manualizar su operación, lo que va a terminar siendo un reproceso general. Así como que tampoco van a poder obtener al final todos los beneficios esperados en cuanto a la integración de los sistemas. O sea, la idea es obtener todo el funcionamiento de la herramienta y todas las utilidades, es como un automóvil, poderlo acelerar al máximo desde el momento que ustedes lo enciendan y no empezar a recurrir en gastos adicionales de desarrollo para poder empezar a potencializar las funcionalidades del WMS. Típicamente los equipos de implementación cuentan con un número de personas encargadas de la tecnología, pero la clave del éxito de este tipo de procesos es el proceso físico que incorpore las mejores prácticas, rompa los esquemas tradicionales y desarrolle soluciones que sean realmente innovadoras y efectivas para que se potencialice su operación logística y el uso del WMS. Entonces, pregúntele a los clientes de cada proveedor acerca de la experiencia en la implementación y si el proyecto se terminó a tiempo y dentro del presupuesto. Pida la información y la documentación que sea necesaria que soporte la metodología y la experiencia en este campo. Esto no requiere ser una cantidad de documentos, sino normalmente simplemente preguntar y tener las certificaciones específicas del caso, o que puedan validar en forma clara con el contacto con los clientes anteriores, con las casas de software y que esta experiencia es real. Ese es un tema también muy importante y es realmente cómo va a ser esa propiedad y el empoderamiento que usted va a tener de la herramienta a lo largo del proceso. Entonces, el modelo de negocio de su proveedor de WMS le permite el real empoderamiento de la herramienta, o va a tener que usted estar ligado por mucho tiempo por cuestiones de desarrollo, integración y soporte a lo largo del tiempo. Incluso el tema de actualización que les hablaba anteriormente. ¿Tiene su WMS esquemas de capacitación que permitan que usted se empodere de la herramienta? Entonces, pregunte muy bien cuál va a ser el costo de la capacitación y cómo va a ser esto a lo largo del tiempo. Pregunte si contará su empresa con la capacidad de actualizar su WMS y contará siempre con las últimas funcionalidades que ofrezca este software a lo largo del tiempo. Y hago una pregunta muy importante sobre los temas anteriores. ¿Cuánto le costará esto? Entonces, normalmente muchos paquetes de WMS pueden parecer un gran valor hasta que a estimar el costo de hacer los cambios para adaptar el software a sus procesos de negocio y para actualizar su versión con regularidad, permitiéndole contar con las últimas funcionalidades. Generalmente, esto se va a convertir en un dolor de cabeza que su empresa tendrá una versión antigua con una capacidad grande de desarrollo de customizaciones que no le permitirán que esto evolucione. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Entonces, pregúntele al vendedor o a la casa de software que usted está contactando acerca de cómo se pueden hacer estas modificaciones en el sistema y cuál va a ser este costo real de las mejoras que usted piensa hacer. Pregunte sobre la capacitación continua que le ofrece el proveedor y este costo que va a incurrir usted por este tema de capacitación. No solamente la capacitación al inicio del proyecto, es muy importante que ustedes vean el tema de capacitación como un tema a lo largo del tiempo, ya sea por temas de rotación de personal o por temas de evolución de su negocio hacia nuevos centros de distribución o nuevas líneas de negocio que su empresa va a crecer. ¿Cómo se concentran los esfuerzos de desarrollo del producto o del WMS? Entonces, ¿le han demostrado que su proveedor de WMS ofrece una sola aplicación como parte de la solución? Generalmente, ¿qué pasa? Le ofrecen funcionalidades de una versión muy robusta para el tema comercial, que incluye todas las funcionalidades, slotting,
tipos de administración de trabajo, pero para su negocio debe incluir la versión más ligera con la cual no cuenta su empresa necesita. Entonces lo que van a empezar es a cortar este tipo de funcionalidades para ajustarlo dentro de su presupuesto o dentro de lo que usted necesita. También al momento de desarrollar nuevas versiones, solo se concentran en la nueva versión y si usted ya no la tiene, va a incurrir en costos de modificaciones o tendrá que renunciar a estas funcionalidades de un WMS de última tecnología. Lo que usted necesita es asegurarse de que su WMS seleccionado sea el principal beneficiario de la inversión de una compañía que respire y que viva y que se alimente del desarrollo constante de productos. Normalmente pasa que se concentran en la versión más reciente, más robusta y que es realmente la versión con la que usted no cuenta. Hagamos un ejemplo. Hoy en día ustedes compran una versión de un WMS, puede ser la 2013 o 2014, y cuando termine el proyecto de implementación muy posiblemente estemos cambiando a versión 2015. Usted va a tener instalada la versión 2014 y cuando usted termine sus periodos de estabilización y su proyecto va a estar saliendo en vivo una nueva versión con la cual usted no va a poder contar al inicio del proyecto. Entonces, es muy importante ustedes saber cómo van a actualizar estas versiones a lo largo del tiempo. Pregúntele también a su proveedor cuántas versiones de WMS manejan en vivo y cómo se invierten estos recursos para la investigación y desarrollo dentro de los productos. Este es un tema muy importante, sobre todo a nivel de toma de decisiones y a nivel gerencial, y es cómo esta herramienta va a permitir esa gestión de la empresa y ver que la operación logística no sea simplemente un costo, sino sea un apoyo y un apalancamiento al crecimiento de la compañía. Entonces, pregúntele al vendedor si tiene herramientas para convertir toda la cantidad de datos que usted va a obtener por la implementación de su WMS en una información que sea práctica, que sea fácil de interpretar y que genere gráficos o indicadores que le faciliten la toma de las decisiones en tiempo real. Puede comprobar también si estos cuadros de mando incluyen la generación de indicadores de gestión que le permitan hacer seguimiento y tomar decisiones muy rápidas sobre la industria y sobre la evaluación comparativa del rendimiento de su compañía a través del tiempo. Pregunte también por cuál sería el costo de estos desarrollos y estos reportes, ya que típicamente su empresa debe tener recursos dedicados para lograr este desarrollo de reportes personalizados o debe pagar cantidades adicionales a la casa de software para que le desarrollen estos reportes que usted realmente necesita. ¿Cómo va a soportar el crecimiento y desarrollo del negocio? Entonces, normalmente no es razonable para un proveedor de WMS que su sistema incluya todas las funcionalidades y los flujos de trabajo que va a necesitar. Entonces, la realidad es que las necesidades de los clientes cambian, así como los procesos de cada negocio. Su operación puede crecer o completamente evolucionar para ofrecer nuevos servicios a los clientes y esto es natural en cada compañía. Puede adquirir nuevas líneas de producto, puede hacer grandes lanzamientos al mercado o puede necesitar mejorar su operación logística de algún tipo por alguna particularidad del negocio que le va a permitir crecer. Entonces, pregunte siempre si se ofrece una ruta de actualización que sea sencilla o si para acceder a estas capacidades avanzadas del WMS debe usted acudir a desarrollos, actualizaciones de versiones de su WMS. Esto es muy importante para el nivel de costo, beneficio y para apalancar el crecimiento de su compañía. Ya llegamos al número 9, que es las actualizaciones y las reimplementaciones. Este es un tema que normalmente puede asustar muchísimo a una compañía si las respuestas no son las correctas o no se tienen contempladas dentro de su proyecto. Pregúntale cómo puedo acceder a las actualizaciones de mi WMS. ¿Cómo va a ser la forma de actualizar a mi última versión de WMS? Si va a requerir un proyecto nuevo, o si lo puedo hacer directamente, o si va a ser automático. ¿Cómo se van a ver afectadas las personalizaciones o modificaciones que yo realice en el momento de mi primera instalación? Si yo estoy instalando hoy en día un WMS, va a haber un número grande de desarrollos o actualizaciones o de reportes que yo voy a tener montados en mi WMS hoy.
pero si actualizo a una nueva versión porque ofrece una nueva funcionalidad que yo veo necesaria o por estabilidad o por cualquier otro tema que se pueda presentar, ¿cómo se van a ver afectadas estas personalizaciones? ¿Las tengo que volver a instalar? ¿Tengo que volver a desarrollarlas? ¿Voy a perder estos desarrollos y este dinero que yo invertí? Esto es muy importante. Entonces, pídale a cada proveedor estos costos de actualización típicos y valide estos costos con los usuarios que ya hayan realizado mejoras en el pasado. Y mirar si el proveedor le garantiza a usted el costo de estas actualizaciones a través del tiempo. Vamos a entrar al número 10 de nuestra lista, que es el costo total de propiedad a largo plazo. Entonces, este es el mejor tema para el final de este top 10 que estamos haciendo, y es hacer la pregunta que puede hacer que muchos proveedores evadan la respuesta o tiemblen en sus asientos para respondérsela, porque el negocio no siempre es la venta de los WMS, sino todo el servicio después. Entonces, ¿puede su proveedor darle el costo total de propiedad de su WMS a través del tiempo? No solo justificar la inversión, sino ver cuánto le va a costar, no solamente hoy, sino en una línea de 10 años o futuro, cuánto va a ser el costo real de su producto. ¿Puede su proveedor garantizar este costo de las actualizaciones, desarrollos, modificaciones, reportes, capacitaciones y las reimplementaciones que sean necesarias a través del tiempo? ¿Cómo vamos a mitigar esto? Pídale a cada proveedor que trace este costo total de propiedad durante la vida útil que usted piensa para el WMS, incluyendo las licencias, la implementación, las mejoras, actualizaciones, desarrollos de reportes, desarrollos de funcionalidades, reimplementaciones, etc. Va a ver usted que si la respuesta es totalmente honesta, verá que mantener el WMS durante varios años le puede costar más o menos un orden del 50% más de la solución original, y puede ser muchísimo mayor en temas de integración. Y este costo se puede replicar a lo largo del tiempo, dificultando que su empresa realmente crezca y utilice esta herramienta como apalancamiento. Esto es un comparativo que yo les voy a hacer sobre los enfoques tradicionales o convencionales de un WMS y lo que puede hacer un WMS de última generación con las funcionalidades correctas, respondiendo a estas 10 cosas que hemos puesto en este seminario. Normalmente la funcionalidad estándar, salir con el WMS o comprarlo y adquirirlo, tiene un costo muy similar entre una y otra herramienta si están dentro del mismo nivel de calidad o de ranking a nivel mundial. Después vamos a incurrir en las modificaciones y personalización de esta herramienta, lo que va a empezar a tener un costo mayor en un WMS convencional. El trabajo de integración con todas las demás herramientas con las que yo cuente en mi compañía va a incurrirse en un costo adicional, mientras que el WMS con un enfoque innovador va a pensar que esto es un trabajo que ya está incluido porque es lo que yo necesito para arrancar mi proceso. El tema de actualizaciones a una nueva versión o mejoras en la funcionalidad generalmente terminan siendo un costo más, ya sea por el costo del producto o sea por el costo de las horas de consultor o las horas de acompañamiento que yo necesite para hacer este tipo de funcionalidades. Y nuevamente la reaplicación de estas personalizaciones o las modificaciones que yo he realizado en el pasado después de que yo haga una actualización. Por lo mínimo voy a tener que hacer una reaplicación de este código y una validación, o sea, un esquema de pruebas muy robusto para ver que estas personalizaciones no se pierdan. Esto va a hacer que su WMS incurra en un costo adicional que, como ven, es un costo muchísimo mayor al que ustedes contemplaban desde el inicio del proyecto. Entonces, esta es la diferencia entre el enfoque moderno de un WMS y el enfoque tradicional en el cual yo puedo incurrir si no estoy alerta, si no estoy enfrente de mi proyecto y si no tomo la decisión desde el principio de irme con una empresa que me pueda proveer no solamente una solución de software, sino una solución integral para mi cadena de suministro, puede ser un costo muy grande y un dolor de cabeza en el cual usted, como la persona que toma la decisión,
puede ser el gran triunfador o puede ser el gran perjudicado de una toma incorrecta de una decisión de WMS. Ya para cerrar, no solamente hay WMS Stop, sino que hay software con líderes, enfoques innovadores dentro del mercado que es importante que ustedes conozcan y créanme, las mejores herramientas no siempre están a nivel local, sino tengo que empezar a buscar las mejores prácticas a nivel mundial para sacar el mayor provecho a la selección de una herramienta en mi compañía. Bueno, eso es lo que vemos hoy. Vamos a hacer una última pregunta para todas las personas que asisten en el seminario y vamos a mirar algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho durante el transcurso del seminario. Sí, hemos recibido bastantes preguntas, hemos contestado algunas directamente, pero acá vamos a revisar tres preguntas que nos parecieron interesante compartirles. Primero, una pregunta que viene de Perú. ¿Cuánto puede tomar la implementación de un WMS? ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Bueno, a nuestro amigo en Perú que nos pregunta cuánto se puede tomar la implementación, esto depende mucho del tipo de operación que usted maneje, si es pequeña, grande, compleja o muy simple, pero normalmente puede ser un orden de magnitud de unos 4 o 6 meses este proyecto bien hecho, bien enfocado y con los cambios normales de proceso. Si estos cambios de proceso incluyen la instalación de nuevas tecnologías o tecnologías complementarias, es muy posible que tome un poco más, pero es bueno que este tiempo es razonable, ya que nos va a permitir analizar la información, hacer una muy buena implementación y asegurarnos que el trabajo que es más demorado, que es el trabajo de integración y que realmente la automatización de su almacén se empiece a dar, se haga de la forma correcta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo justificar la implementación de un WMS operativamente y financieramente? Esa pregunta viene de Colombia. A nuestro amigo en Colombia de cómo justificar la implementación de su WMS. Desde el punto de vista operativo tengo que ver el tema de reprocesos de información, el tema de personal que yo estoy utilizando, el tema de recursos y vehículos, incluso hasta de espacio que yo pueda estar utilizando en mi centro de distribución. Y financieramente, normalmente se puede justificar en un retorno de inversión muy rápido de entre 1, 2, 18 y 36 meses básicamente. Este tipo de herramientas dan un rendimiento esperado dependiendo cada uno de los procesos, puede ser más o menos en utilización de recursos y en tiempo de cumplimiento de mi operación. Entonces, si yo tengo hoy en día una operación que funciona 7×24 simplemente por flujos y volúmenes de operación, puedo estar reduciendo esto fácilmente en un 30%, lo cual es una cifra muy considerable a través del tiempo. Mientras vamos contestando las preguntas, les agradeceríamos contestarnos la pequeña encuesta que estamos haciendo sobre sus expectativas acerca del curso. Cualquier otro comentario que no pueden hacer en esta encuesta, les agradecemos también escribirnos al correo educación@batigroup para si quieren más información acerca de nuestros cursos. La siguiente pregunta viene de Costa Rica. Es una pregunta difícil. ¿Cuál es el mejor WMS del mercado actualmente? Realmente a nivel mundial, aunque existen rankings y existen calificaciones de los WMS dependiendo de la robustez de su solución, generalmente no es ninguno el que es el mejor WMS. El mejor WMS, la pregunta debe dirigirse a cuál es el WMS que es mejor para su compañía y cuál se va a adaptar mejor a sus flujos de trabajo, no solamente en la actualidad, sino a través del tiempo. Normalmente el WMS es una marca, pero el que realmente hace que esta implementación sea exitosa o no va a ser el canal, el partner o la empresa que se va a encargar de esta implementación y es ella la que debe tener el conocimiento total de sus flujos de trabajo, de su operación logística y que le pueda sugerir no solamente el uso
de qué de herramienta WMS debo usar, sino cómo mejorar totalmente todo el flujo físico de mi operación logística. Por lo tanto, el WMS es una herramienta dentro de un portafolio muy grande de posibilidades. Averigüen casos de éxito, pero también de fracaso de cada una de estas herramientas, que es muy común a nivel mundial. Por lo tanto, vean cómo se han solucionado estos problemas, cómo se han bloqueado proyectos, cómo han rodado muchas cabezas en este tipo de proyectos en empresas de todo tamaño en todas partes del mundo, y también evalúenlo y pónganlo en contraste con los casos de éxito que han tenido estos WMS, en los cuales los rendimientos y la forma como se implementó el proyecto y el acompañamiento real que dio la empresa que estaba haciendo la instalación hizo que este proyecto sea un proyecto exitoso, no solamente potencializando el uso de la herramienta, sino potencializándolo a usted como líder de ese proyecto. Una siguiente pregunta desde Colombia. ¿Cómo se puede definir si el WMS es efectivamente la solución? Si pues eventualmente pueden también existir temas pues, o problemas de infraestructura física. Cuando eventualmente hay dudas si el proceso como tal es correcto, ¿el WMS sí va a solucionar esto? Bueno, aquí es importante y era lo que estábamos hablando. Antes de yo seleccionar la herramienta que me va a acompañar durante el proceso de mejora de mi compañía, debo tener el acompañamiento especializado de una compañía que pueda proveer ese tipo de soluciones de forma integral, que pueda ver el proceso logístico, el proceso físico, si el almacén es adecuado, si lo estoy usando de forma adecuada, si las herramientas y la interacción de ese proceso físico y de esos elementos físicos interactúan realmente con el proceso, y ahí sí empezar a definir cuál es la mejor herramienta para que este proceso se adapte y no adaptar el proceso físico al sistema, sino que el sistema apalanque mis mejoras y mis procesos físicos de forma muy clara y llevando las mejores prácticas a nivel mundial. No siempre el proveedor de WMS le va a encarar a las mejores prácticas a nivel mundial, a nivel logístico, sino a las mejores prácticas convenientes para su WMS. Por lo tanto, hay que estar muy alerta en la selección de la compañía que nos va a acompañar, o de tener el asesoramiento correcto para la construcción y determinación de la evaluación física de su centro de distribución, de la implementación del proceso físico y de la implementación del sistema como parte de un proyecto integral. Una última pregunta es, ¿cuál es el costo aproximado de un WMS de última generación con respecto a un WMS convencional? Bueno, esta pregunta es muy interesante y no se debe basar solamente en el costo de mi solución. Como veíamos en el gráfico anterior, el costo de licenciamiento normalmente es muy parecido entre una u otra solución. El problema viene en cómo es el esquema de implementación, no solamente ahora, sino a lo largo del tiempo, y cómo esto puede convertirse en un taxímetro que va a empezar a correr para desarrollos, para integración, para trabajos de nuevas licencias, para actualizaciones a futuro y las reimplementaciones.
Entonces, es muy importante que una compañía le pueda a usted ofrecer un paquete real que incluya toda esta solución y a veces no solamente la solución de software como tal, sino una solución logística que realmente aplique a su compañía. Ahora, es importante que tengan en cuenta que los WMS están en diferentes etapas, diferentes WMS de clase mundial, WMS de desarrollos propios, WMS de bajas funcionalidades y de líneas un poco más económicas. Pues normalmente yo puedo tener opciones para acceder a la mejor herramienta al costo más razonable. Entonces, averigüen las herramientas que van a tener esa funcionalidad y esa costo-efectividad para su compañía. Hay muchas preguntas que nos han hecho, muchas las vamos a responder directamente a ustedes o vamos a estarnos comunicando por algún medio para darle solución a estas dudas. Si tienen nuevas dudas, por favor, no duden en comunicarse con nosotros y podemos estar acompañándolos. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a todos por este exitosísimo seminario y cualquier pregunta que tenga, duda, puede escribirnos al correo de educación@baticgroup.com o comunicarse con nosotros a nuestras oficinas. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy feliz día.